Mujer Apache dejó a su bebé para salvarla, pero al volver encontró algo que nunca imaginó en un valle amplio y silencioso, donde el viento jugaba con las hojas de los árboles y el sol doraba cada rincón, vivía una mujer apache llamada Nayeli. Su vida no era sencilla, pero tampoco carecía de belleza. Cada día se levantaba con el canto de los pájaros y la luz que se colaba entre las montañas. Su bebé, un pequeño de ojos brillantes y cabello negro como la noche, era la razón por la que cada esfuerzo valía la pena. Nayeli lo cuidaba con ternura y paciencia, enseñándole desde muy temprano sobre la naturaleza, los caminos de su pueblo y la importancia de escuchar con el corazón. Aunque vivían en un lugar apartado, donde las dificultades eran frecuentes, Nayeli encontraba momentos de calma. Se levantaba antes del amanecer, preparaba la comida con hojas y raíces que su madre le había enseñado a reconocer y luego se sentaba junto al río para lavar ropa y cantar pequeñas canciones. Su bebé, llamado Tayanita, a menudo se acomodaba sobre una manta suave cerca de ella, observando con curiosidad cómo los rayos del sol se reflejaban en el agua. Los días pasaban lentamente, llenos de descubrimientos simples, los insectos que recorrían la orilla, los peces que saltaban del río y las nubes que cambiaban de forma como si contaran historias en silencio. Nayeli había aprendido desde muy joven que la vida podía ser incierta, pero que siempre había formas de proteger a quienes amaba. Por eso, cada paso que daba estaba pensado, y cada decisión era medida con cuidado. Su corazón se llenaba de orgullo cuando veía cómo Tayanita movía los dedos para tocar las hojas o reía con el sonido de su propia voz. Para ella, la alegría del bebé era un recordatorio de que la vida, aunque complicada, también estaba llena de momentos mágicos. El valle en el que vivían era hermoso, pero también tenía sus propios retos. Los senderos eran largos, y a veces el clima cambiaba rápidamente. Los días soleados podían volverse nublados sin aviso, y la tierra húmeda podía hacer que caminar fuera más difícil de lo esperado. Por eso Nayeli siempre estaba atenta, observando el horizonte, escuchando el susurro del viento y buscando señales en los árboles y en el río. Cada movimiento de la naturaleza le enseñaba algo, un pájaro que cambiaba de dirección podía advertirle de una tormenta, y el aroma de ciertas flores le decía que la tierra estaba lista para dar frutos. Un día, mientras Nayeli recogía frutos y hierbas cerca de la orilla del río, notó que las nubes parecían moverse de manera extraña. No era una tormenta común, algo en su forma y en la rapidez del viento le hizo poner atención. Bajó lentamente hasta donde Tayanita jugaba sobre la manta, asegurándose de que estuviera segura. El bebé miraba con ojos grandes y curiosos a su alrededor, ajeno a la preocupación de su madre, y Nayeli sintió una mezcla de ternura y miedo. Su corazón latía con fuerza, y por un momento dudó sobre qué hacer. Pero su instinto de madre le decía que debía actuar. Recordó entonces las enseñanzas de su abuela, que le habían hablado de lugares seguros donde los niños podían quedarse temporalmente mientras los adultos resolvían asuntos urgentes. Estos lugares estaban bien escondidos, rodeados de naturaleza, y permitían que los bebés permanecieran protegidos incluso si su cuidador debía ausentarse. Nayeli sabía que Tayanita era demasiado pequeño para entender la situación, pero también sabía que el mundo a veces obligaba a tomar decisiones difíciles para proteger a quienes amamos. Respiró hondo, acarició suavemente la cabeza de su hijo y comenzó a caminar hacia uno de esos escondites naturales. Cada paso que daba estaba lleno de cuidado, no quería asustar al bebé ni que tropezara con las raíces o piedras del camino. Mientras avanzaba, recordaba historias que le contaba su madre, sobre madres valientes y niños que aprendieron a confiar en la naturaleza. Esas historias le daban fuerza y le recordaban que, aunque separarse de Tayanita fuera doloroso, lo hacía por amor. Al llegar al lugar seguro, Nayeli colocó al bebé sobre una manta que había preparado con anticipación. Se aseguró de que estuviera cómodo, rodeado de flores suaves y protegido del sol directo. Miró alrededor, la vegetación era densa, pero no cerraba completamente la visión, eso permitía que Tayanita pudiera ver los movimientos del mundo sin estar expuesto a ningún peligro.
Luego, con un último abrazo y un beso en la frente, Nayeli se preparó para salir. Su corazón se sentía pesado, pero su mente estaba clara, debía asegurarse de que ambos estuvieran seguros. Antes de alejarse, Nayeli le susurró palabras llenas de cariño y esperanza. Le habló de la fuerza que llevaba dentro, de los días soleados que regresarían y de cómo siempre volvería a su lado. Tayanita, aún sin comprender las palabras, sonrió y agitó los brazos, como si le respondiera. Ese momento, breve y lleno de emoción, quedó grabado en su memoria como un símbolo de su amor inquebrantable. Mientras caminaba de regreso hacia el río, Nayeli sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Cada sonido del bosque la hacía girar la cabeza, cada sombra en el camino le hacía detenerse por un instante. Pero con cada paso, también recordaba las lecciones de paciencia y observación que su pueblo había transmitido durante generaciones. Sabía que, mientras ella mantuviera la calma y la atención, Tayanita estaría bien, y eso le daba fuerza para seguir adelante. El día continuó con la misma calma que caracteriza a los lugares donde la naturaleza es dueña del tiempo. El sol subía lentamente y los pájaros seguían su canto. Nayeli, aunque preocupada, también se sentía agradecida por esos momentos de tranquilidad que permitían reflexionar y prepararse para los desafíos. Cada detalle del entorno le hablaba de cuidado, de protección y de las pequeñas maravillas que podían encontrarse incluso en situaciones difíciles. Al final de la jornada, Nayeli se detuvo junto al río y miró hacia el escondite donde había dejado a Tayanita. Su corazón se llenó de una mezcla de orgullo y ansiedad, orgullo por la decisión tomada y ansiedad por lo que podría encontrar al regresar. Sin embargo, sabía que la vida a veces exige decisiones difíciles y que el amor verdadero se demuestra incluso cuando hay distancia temporal. Con esa certeza en el corazón, respiró hondo, preparándose para enfrentar lo que viniera, confiando en que su pequeño bebé estaba protegido y que el vínculo que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo. Después de dejar a Tayanita en el lugar seguro, Nayeli comenzó a caminar por el valle con pasos cautelosos. Cada sonido del bosque parecía más intenso ahora, como si la naturaleza misma la observase. El canto de los pájaros era más claro, y el murmullo del río le recordaba la presencia constante de la vida que continuaba a pesar de las dificultades. A medida que avanzaba, no podía evitar pensar en su pequeño, cómo estaría, qué estaría sintiendo, si su manta era lo suficientemente cómoda y si los rayos del sol no le resultarían molestos. El sendero por el que avanzaba era conocido por ella, pero en ese momento parecía diferente. Las piedras y raíces que normalmente pasaban desapercibidas ahora llamaban su atención, y cada crujido de las hojas bajo sus pies hacía que su corazón se acelerara. A veces se detenía, cerraba los ojos y respiraba hondo, recordando que cada paso era necesario para asegurar el bienestar de su hijo. La naturaleza, aunque hermosa, era también impredecible, y Nayeli sabía que debía mantener la calma y la concentración. Mientras caminaba, su mente volvía a los recuerdos de su propia infancia. Recordaba a su madre enseñándole a escuchar los sonidos del bosque, a reconocer los caminos por las sombras y la luz, y a confiar en su intuición cuando algo parecía fuera de lugar. Esos recuerdos le daban fuerza y tranquilidad. Sabía que la paciencia y la observación eran tan importantes como la valentía, y que el cuidado de Tayanita requería de ambos. Después de un rato, Nayeli llegó a un claro donde el sol se filtraba a través de los árboles y hacía brillar las pequeñas gotas de rocío en las hojas. Se detuvo un momento, cerró los ojos y permitió que la luz y la brisa la envolvieran. Era un instante de paz en medio de la preocupación. Su respiración se volvió más lenta, y sintió como la ansiedad que había estado cargando comenzaba a disminuir, aunque solo un poco. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo, Tayanita la necesitaba, y su regreso al bebé debía ser rápido y seguro. Mientras avanzaba por el sendero que la llevaba de regreso al río, Nayeli se encontró con señales que solo una persona atenta podría notar. Pequeñas marcas en la tierra indicaban la presencia de animales que pasaban por allí, ramas dobladas sugerían que alguien había pasado recientemente,
Y el aroma de ciertas flores le decía que la humedad del suelo era perfecta para recolectar hierbas. Cada detalle le recordaba la importancia de prestar atención y de moverse con cuidado. Su corazón latía con fuerza, no solo por la distancia que la separaba de Tayanita, sino también por la sensación de responsabilidad que llevaba consigo. A medida que se acercaba al río, Nayeli recordó las historias que le contaba su abuela sobre la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Decía que la tierra, los ríos y los árboles podían ayudar a proteger a los más pequeños si se les respetaba y se observaba con atención. Esa idea llenó a Nayeli de esperanza. Si Tayanita estaba protegido por el entorno que ella conocía y cuidaba, entonces quizás su pequeño estaba seguro, aunque ella no estuviera allí. Cuando finalmente llegó al río, Nayeli se detuvo para observar el flujo del agua. Todo parecía normal, pero ella sabía que las apariencias podían engañar. Cada roca, cada sombra y cada reflejo en el agua podía ofrecer pistas sobre lo que había sucedido en su ausencia. Nayeli respiró hondo y se preparó mentalmente para acercarse al escondite donde había dejado a Tayanita. Su corazón latía con fuerza, mezclando la emoción de volver a ver a su hijo con la incertidumbre sobre lo que podría encontrar. Caminó por la orilla del río hasta que reconoció la entrada del pequeño refugio natural que había preparado. Sus ojos se abrieron de par en par mientras buscaba entre las hojas y la vegetación. En el primer instante, todo parecía en orden, la manta estaba allí, el lugar aún parecía seguro. Pero Nayeli no se apresuró, sabía que debía examinar cuidadosamente cada detalle. Se acercó lentamente, observando si había alguna señal de movimiento o algún indicio de que algo había cambiado mientras ella no estaba. Fue entonces cuando lo vio. Tayanita estaba allí, como lo había dejado, pero algo en su expresión llamó la atención de Nayeli. El bebé parecía más alerta, más consciente de su entorno. Sus ojos seguían cada movimiento, y sus pequeñas manos exploraban con curiosidad las hojas y flores que lo rodeaban. Nayeli se agachó junto a él, sintiendo una mezcla de alivio y maravilla. Aunque había pasado solo un corto tiempo, su hijo había mostrado una sorprendente adaptabilidad. Nayeli sonrió, acariciando la cabeza de Tayanita con suavidad. Le habló en voz baja, compartiendo palabras de cariño y alivio. El bebé respondió con risas y movimientos de brazos, como si entendiera que su madre había regresado. Nayeli sintió como el peso de la preocupación comenzaba a desaparecer. La naturaleza había cumplido su parte, ofreciendo un refugio seguro y tranquilo, y su hijo había demostrado una resiliencia que la llenó de orgullo. Pasaron unos minutos en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Nayeli miraba cada detalle del rostro de Tayanita, notando cómo sus mejillas se habían sonrojado con la brisa y cómo sus ojos reflejaban la luz del sol. Cada gesto era un recordatorio de la importancia de cuidar y proteger, y de la maravilla de ver a un niño crecer en un entorno donde podía aprender y explorar con seguridad. Después de asegurarse de que Tayanita estaba cómodo y feliz, Nayeli comenzó a pensar en cómo regresarían a su hogar. Sabía que no podía quedarse en el refugio por mucho tiempo, el día avanzaba y había tareas que atender. Sin embargo, la experiencia le había dado una nueva perspectiva. Había aprendido que incluso en momentos de incertidumbre, la paciencia, la atención y el amor podían crear un espacio seguro y lleno de vida. Mientras caminaban juntos hacia el sendero que los llevaría de regreso, Nayeli se dio cuenta de algo importante: la relación entre madre e hijo no dependía únicamente de la presencia física, sino también de la confianza y la conexión emocional que compartían. Tayanita, aunque pequeño, había sentido el amor de su madre incluso en su ausencia. Y Nayeli había aprendido que la naturaleza podía ser una aliada poderosa, brindando seguridad y enseñanzas valiosas si se observaba con atención y respeto. El regreso al hogar fue tranquilo. Nayeli sostenía a Tayanita en sus brazos, escuchando el ritmo de su respiración y sintiendo la calidez de su cuerpo. Cada paso reforzaba su determinación de seguir protegiendo a su hijo, pero también de enseñarle a valorar el mundo que los rodeaba.
Mientras caminaban, Nayeli le contaba pequeñas historias sobre los árboles, los animales y las flores, compartiendo su conocimiento y fortaleciendo el vínculo entre ellos. Al llegar al hogar, Nayeli se sintió agradecida por la experiencia vivida. Aunque había sentido preocupación y ansiedad, también había descubierto la capacidad de adaptación y resiliencia de su hijo, y la fuerza que podía encontrar en sí misma cuando actuaba con amor y cuidado. Tayanita, por su parte, parecía contento y curioso, explorando con ojos brillantes cada rincón del hogar y señalando con entusiasmo todo lo que encontraba interesante. Esa noche, mientras la luz del sol se desvanecía y la luna iluminaba suavemente el valle, Nayeli se sentó junto a Tayanita, acariciando su cabeza y recordando todo lo ocurrido durante el día. Sentía una profunda conexión con la naturaleza y con la vida misma, y comprendía que cada decisión tomada, por más difícil que pareciera, estaba guiada por el amor y la protección de su hijo. Cerró los ojos un momento, respirando con tranquilidad, y permitió que la calma llenara su corazón. En la quietud de la noche, Nayeli entendió que la vida estaba llena de momentos inesperados, pero que cada desafío ofrecía una oportunidad para aprender y fortalecer los lazos más importantes. Su mirada se posó en Tayanita, que dormía plácidamente sobre la manta, y sonrió, sintiendo que todo el esfuerzo había valido la pena. La conexión que compartían era profunda, y nada podía romper el amor y la dedicación que sentía por su hijo. Después de aquel día lleno de incertidumbre, Nayeli decidió que era momento de regresar con Tayanita al valle donde pasaban sus días normalmente. Aunque su pequeño había demostrado una gran adaptabilidad, ella sentía que había llegado el momento de reanudar la rutina y enseñarle poco a poco las cosas que el mundo ofrecía. Caminaban juntos, con los pasos cuidadosos de Nayeli guiando a Tayanita, quien se aferraba a su mano pequeña y temblorosa, pero curiosa y llena de energía. Mientras avanzaban, Nayeli observaba cada detalle del camino. El sol caía suavemente sobre las hojas, haciendo que brillaran como pequeños espejos de luz. Los pájaros volaban de árbol en árbol, y el río cantaba su melodía tranquila al pasar entre las piedras. Todo parecía pacífico, pero Nayeli sabía que no debía bajar la guardia. La naturaleza era hermosa y generosa, pero también imprevisible, y cuidar de un bebé significaba estar siempre atenta. De repente, Tayanita señaló algo con su dedito y soltó una risita. Nayeli se inclinó para mirar y vio un pequeño grupo de mariposas que danzaban entre las flores silvestres. Sus alas brillaban con colores que cambiaban según la luz del sol, y el bebé estaba fascinado. Nayeli sonrió y dejó que su hijo se moviera un poco, siempre manteniendo la mano cerca para protegerlo. Aquel momento era sencillo, pero lleno de alegría, y le recordó que incluso en medio de la preocupación, siempre hay belleza que observar y disfrutar. Al continuar, Nayeli encontró un sendero más estrecho que llevaba hacia una zona que no frecuentaban a diario. La vegetación era más densa, y los árboles más altos proyectaban sombras que bailaban con la brisa. Aunque la ruta era diferente, ella recordaba los consejos de su madre y abuela. Cada rincón del valle tenía secretos que podían enseñar algo importante si se prestaba atención. Nayeli se agachó un momento, tocando la tierra con la mano, y le mostró a Tayanita cómo las raíces de los árboles mantenían firme el suelo y ayudaban a que todo creciera. El bebé imitó el gesto, con los dedos pegajosos de tierra, y rió al ver la suciedad en sus manos. Después de caminar un rato, llegaron a un pequeño claro donde solía descansar. Nayeli dejó a Tayanita sobre la manta que había llevado, y ambos se sentaron un momento para observar el valle. Los colores del atardecer empezaban a teñir el cielo de naranja y rosa. Nayeli respiró hondo y sintió que un peso desaparecía de sus hombros. Aunque había pasado por momentos de incertidumbre, ahora podía relajarse un poco, disfrutando de la tranquilidad y del hecho de que su bebé estaba a salvo y feliz. Mientras descansaban, Nayeli recordó algo que su abuela siempre decía: la vida tiene caminos que no siempre vemos, y a veces lo inesperado trae enseñanzas que no imaginamos. Esas palabras la hicieron pensar en lo mucho que había aprendido en los últimos días.
Tayanita, aunque pequeño, también había mostrado su capacidad de adaptarse y descubrir el mundo por sí mismo. Ella entendió que la resiliencia no es solo un rasgo de los adultos, sino que también puede crecer en los más pequeños cuando se les da espacio para explorar y aprender de forma segura. El silencio del claro fue interrumpido por un sonido suave, hojas que se movían más allá de la linde del bosque. Nayeli levantó la cabeza y observó con cuidado. No había razón para preocuparse, pero la curiosidad la llevó a acercarse un poco más. Entre los árboles, notó algo que nunca había visto en ese valle: un pequeño grupo de animales se movía juntos, observando a su alrededor con atención. Aunque eran tímidos, parecían acercarse hacia el claro, atraídos por la presencia de Tayanita y la calma de Nayeli. El bebé rió al ver a los animales, y Nayeli se dio cuenta de algo maravilloso: la naturaleza no solo protegía, sino que también podía ofrecer momentos de aprendizaje y alegría. Le explicó a Tayanita, con palabras simples, cómo cada criatura tenía su lugar y cómo cada movimiento estaba conectado con el mundo. El bebé parecía entender un poco, imitando los gestos y sonriendo cada vez que un animal se movía. Nayeli sintió una profunda gratitud. Aquel momento sencillo estaba lleno de enseñanzas sobre la vida, la paciencia y la armonía con la naturaleza. Mientras la tarde avanzaba, Nayeli decidió regresar al hogar. Sabía que la noche no tardaría en llegar, y quería que Tayanita descansara en un lugar seguro y familiar. Tomó su mano con suavidad, y ambos comenzaron a caminar por el sendero conocido. Cada paso era cuidadoso, y Nayeli explicaba cosas a su hijo, como las hojas caídas podían decirle el paso del tiempo, como escuchar los ruidos del río podía indicar cambios en el clima, y cómo cada flor tenía un aroma único que podía reconocer si prestaba atención. Tayanita escuchaba y repetía algunas palabras, aunque aún balbuceando, como si intentara absorber cada detalle de su mundo. Al llegar cerca del hogar, Nayeli notó algo que la dejó sorprendida. Entre las rocas y la vegetación, había señales de que algo había pasado allí durante su ausencia. No eran marcas peligrosas ni preocupantes, pero sí indicios de actividad: pequeñas hojas movidas, huellas suaves en la tierra y rastros de animales pequeños que habían pasado por el lugar. Nayeli se inclinó para observar con cuidado y descubrió que el mundo podía cambiar incluso en cortos periodos de tiempo, y que era importante estar siempre atenta para proteger a quienes amamos. Tayanita, curioso, tocaba las hojas y miraba el suelo con interés. Nayeli le enseñó a hacerlo con cuidado, mostrando cómo las pequeñas cosas de la naturaleza podían contar historias sobre lo que había ocurrido. El bebé imitaba cada gesto con entusiasmo, y Nayeli sentía cómo su vínculo con él se fortalecía cada día. Aprendía que la paciencia y la observación eran tan importantes como el amor y la protección, y que cada experiencia, incluso las más simples, tenía un valor profundo. Cuando finalmente llegaron a la entrada del hogar, Nayeli decidió tomar un momento para observar todo a su alrededor. La luz del atardecer iluminaba suavemente las paredes y las plantas cercanas, y todo parecía tranquilo y armonioso. Aún así, algo dentro de ella le decía que debía estar preparada para lo inesperado. No sabía cuándo surgiría un nuevo desafío, pero confiaba en su capacidad de enfrentar cualquier situación con calma, observación y amor. Durante los días siguientes, Nayeli estableció una rutina para Tayanita. Le enseñaba cosas simples pero importantes, como reconocer ciertos frutos y flores, como escuchar los sonidos del bosque, como moverse con cuidado y respetar cada criatura que encontraban. Cada lección era un pequeño descubrimiento para el bebé, y cada sonrisa o gesto de comprensión fortalecía la relación entre madre e hijo. Nayeli sentía que esos momentos no solo enseñaban habilidades prácticas, sino también valores de respeto, curiosidad y amor por la vida. Un día, mientras exploraban un área cercana al río, Nayeli notó algo que la dejó con una sensación extraña, aunque no negativa. Entre las ramas de un árbol cercano, había algo brillante que reflejaba la luz del sol. Se acercó con cautela, llevando a Tayanita en brazos, y descubrió un pequeño objeto que parecía fuera de lugar en ese entorno natural. Era algo que no pertenecía a su día a día,
algo que la hizo detenerse y pensar. Nayeli se inclinó, examinó el objeto y lo sostuvo en sus manos, observando cómo la luz lo iluminaba. Tayanita miraba con curiosidad y extendió su mano para tocarlo. Nayeli lo sostuvo suavemente, explicándole en palabras simples que algunas cosas eran misteriosas y podían tener historias interesantes detrás. Aunque aún no entendía todo, el bebé parecía fascinado por el brillo y la forma del objeto. Nayeli sintió una mezcla de emoción y cautela. Aquel hallazgo podría cambiar la manera en que veían su entorno, pero también ofrecía la oportunidad de aprender algo nuevo y valioso. La tarde continuó con exploraciones y pequeñas enseñanzas. Nayeli estaba atenta a cada movimiento de Tayanita, asegurándose de que estuviera seguro y aprendiendo. El objeto brillante quedó en manos de Nayeli mientras regresaban al hogar, y ambos discutían en su lenguaje de gestos y risas sobre lo que habían descubierto. Cada paso del camino estaba lleno de atención, cuidado y amor, y Nayeli sentía que cada día fortalecía la confianza y el vínculo con su hijo. Esa noche, mientras la luna se elevaba sobre el valle y las estrellas comenzaban a brillar, Nayeli se sentó junto a Tayanita y observó el objeto brillante. Le contaba historias, inventando palabras y sonidos, explicando lo que imaginaba que podría ser. El bebé escuchaba, sonreía y aplaudía, completamente fascinado. Nayeli comprendió que la vida estaba llena de sorpresas, y que incluso los momentos simples podían contener enseñanzas profundas y recuerdos que durarían para siempre. Los días después del hallazgo del objeto brillante pasaron llenos de pequeñas aventuras. Nayeli notaba que Tayanita estaba más atento a los sonidos del bosque y a los movimientos de los animales. Cada día, el bebé parecía más curioso y decidido a explorar, aunque siempre bajo la mirada protectora de su madre. Nayeli sentía que su hijo estaba creciendo rápidamente, no solo en tamaño, sino en la manera en que observaba y comprendía el mundo que lo rodeaba. Una mañana, mientras la brisa fresca acariciaba el valle y el sol apenas iluminaba los árboles, Nayeli decidió llevar a Tayanita más lejos del hogar, hacia un rincón del bosque que no habían explorado antes. El bebé iba en brazos de su madre, sus ojos grandes brillaban de emoción al ver las hojas que se movían suavemente con el viento y los pájaros que cantaban en la distancia. Nayeli caminaba con pasos firmes, enseñándole a reconocer los sonidos de las aves y a identificar ciertos frutos y flores. Cada detalle era una lección en sí misma, y Tayanita parecía absorber cada palabra con entusiasmo. Cuando llegaron al claro central del bosque, Nayeli decidió que era momento de mostrarle a Tayanita algo especial. Señaló un árbol enorme, con ramas que se extendían hacia el cielo y hojas que parecían susurrar secretos al viento. «Mira, Tayanita», dijo con suavidad, «este árbol ha estado aquí por muchos años, y cada hoja tiene una historia. Escucha con atención y quizá puedas descubrir algunas». El bebé miró con asombro, moviendo sus manos como queriendo tocar las ramas más altas, y Nayeli sonrió ante su entusiasmo. Mientras exploraban, Nayeli notó algo extraño cerca del tronco del árbol. Entre las raíces, un pequeño objeto relucía bajo la luz del sol. Se inclinó y lo recogió con cuidado. Era similar al objeto que habían encontrado días atrás, pero este parecía aún más antiguo y misterioso. Nayeli lo sostuvo en sus manos, observando los detalles, mientras Tayanita tocaba la tela de su ropa para señalar su interés. Ella comprendió que aquel hallazgo tenía un significado importante, aunque todavía desconocido. Decidió regresar al hogar para examinar el objeto con calma. Mientras caminaban, Nayeli hablaba con Tayanita sobre la curiosidad y la importancia de descubrir cosas nuevas, pero también de respetar y cuidar el mundo que los rodea. El bebé, aunque pequeño, imitaba sus gestos, señalando hojas, ramas y piedras como si entendiera cada palabra. Nayeli sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y fascinación por la manera en que su hijo aprendía y se conectaba con la naturaleza. Al llegar al hogar, Nayeli colocó el objeto sobre la mesa de madera y comenzó a observarlo detenidamente. Notó marcas delicadas en su superficie, como si alguien hubiera escrito o dibujado símbolos antiguos. Mientras estudiaba cada detalle,
Dayanita se movía alrededor, tocando suavemente otras cosas en la casa y riendo cuando algún sonido nuevo captaba su atención. Nayeli se dio cuenta de que aquel objeto podría tener una historia mucho más grande de lo que inicialmente imaginó, y que quizás revelaría algo inesperado sobre su entorno o su familia. Esa tarde, Nayeli decidió llevar a Dayanita al río, donde el agua corría clara y tranquila. Mientras ambos observaban el reflejo del sol sobre el agua, Nayeli dejó que el bebé jugara un momento con las pequeñas piedras y hojas que flotaban. Fue entonces cuando notó un movimiento peculiar en la orilla opuesta. Una figura pequeña se acercaba lentamente, cuidadosamente, sin hacer ruido. Nayeli levantó la vista, con el corazón latiendo un poco más rápido, y vio que no se trataba de un animal, sino de un niño de su misma edad que parecía perdido o curioso, observando desde la distancia. Dayanita rió al ver al niño, agitando sus brazos y balbuceando sonidos que parecían invitarlo a acercarse. Nayeli, con cautela, se acercó un poco más, explicando suavemente que debían tener cuidado y observar antes de acercarse demasiado. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que cualquier precaución. El niño, confiado, comenzó a acercarse hacia ellos. Para sorpresa de Nayeli, llevaba algo en sus manos, otro pequeño objeto brillante, muy similar al que habían encontrado. Era como si los objetos de alguna manera los hubieran reunido. Nayeli se sorprendió profundamente. Nunca había visto a ese niño antes, ni sabía de dónde venía, pero la presencia de los objetos y la manera en que ambos niños parecían conectarse generaron en ella una mezcla de asombro y esperanza. Se acercó con suavidad, sosteniendo a Dayanita en brazos, y saludó con una voz tranquila. El niño respondió con timidez, ofreciendo el objeto brillante en sus manos. Nayeli lo tomó con cuidado, notando que las marcas y símbolos coincidían con las del objeto que habían encontrado antes. Todo parecía indicar que había una historia más grande detrás de esos objetos, algo que los unía de manera inesperada. Decidió que era momento de investigar con calma y enseñarle a Dayanita la importancia de observar, aprender y comprender los misterios de su entorno. Mientras caminaban de regreso al hogar, Nayeli sostuvo ambos objetos y explicó a su hijo, con palabras simples, que a veces el mundo guarda secretos que no entendemos de inmediato, pero que con paciencia y cuidado podemos descubrir. Dayanita imitaba sus gestos, mirando los objetos con atención, como si comprendiera un poco del mensaje de su madre. Durante los días siguientes, Nayeli dedicó tiempo a estudiar los objetos, buscando patrones en los símbolos y tratando de entender su significado. Notó que ambos estaban relacionados de alguna manera, que parecían contar una historia antigua y llena de enseñanzas sobre la naturaleza, la comunidad y la vida misma. Cada descubrimiento la llenaba de emoción, pero también de cautela. Entendía que lo inesperado podía traer tanto aprendizaje como desafíos, y que debía estar preparada para cualquier situación. Una mañana, mientras observaba los objetos con Dayanita cerca, Nayeli notó algo realmente extraordinario. Los símbolos en los objetos comenzaron a brillar suavemente bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Nayeli parpadeó, sorprendida, y el bebé tocó uno de los objetos con curiosidad, provocando que el brillo aumentara un poco más. Era como si los objetos respondieran a la presencia de alguien con un corazón abierto y atención plena. Nayeli comprendió que aquello no era algo común, los objetos tenían un propósito, y ella estaba destinada a descubrirlo. Decidió entonces mostrar los objetos al niño que había encontrado junto al río. Con ayuda de algunos miembros de la comunidad, organizaron un encuentro en un claro cercano. Cuando los niños estuvieron juntos y sostuvieron los objetos, algo increíble sucedió, los símbolos comenzaron a alinearse, y una especie de patrón apareció, como un mapa de luces que parecía indicar un camino a seguir. Nayeli observaba con asombro y emoción, comprendiendo que los objetos no solo tenían historia, sino que también tenían un mensaje y una enseñanza que debía ser compartida. El punto de quiebre se hizo evidente para Nayeli. Aquello que parecía un simple hallazgo era en realidad una señal de que la vida podía revelar sorpresas maravillosas cuando se estaba atento y se actuaba con amor y cuidado.
Tayanita y el niño nuevo reían y señalaban los objetos, como si pudieran sentir la energía especial que los envolvía. Nayeli sintió un profundo agradecimiento. Aquel giro inesperado de la historia no era una amenaza, sino una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer los lazos entre los niños y la comunidad. Esa tarde, Nayeli regresó al hogar con Tayanita en brazos, reflexionando sobre todo lo ocurrido. Comprendió que la vida a veces nos pone frente a situaciones que no entendemos de inmediato, pero que, con paciencia, atención y amor, podemos descubrir su significado. Los objetos brillantes eran un recordatorio de que el mundo guarda secretos y maravillas, y que cada experiencia, por pequeña o inesperada que parezca, puede convertirse en una enseñanza valiosa. Mientras la noche caía, Nayeli observó a Tayanita dormido, con una ligera sonrisa en su rostro. Sintió que el punto de quiebre que había vivido no solo había transformado la forma en que veía el mundo, sino también la manera en que entendía la conexión entre madre e hijo, entre niños y naturaleza, y entre cada ser vivo en su entorno. Sabía que lo inesperado podía ser hermoso y que cada momento era una oportunidad para aprender y crecer juntos. Después de todo lo que había sucedido, Nayeli sentía que su vida y la de Tayanita habían cambiado de manera profunda. Los objetos brillantes y la aparición del niño desconocido habían transformado sus días en algo que jamás habría imaginado. Aunque al principio se había sentido sorprendida y un poco confundida, ahora comprendía que todo tenía un propósito: enseñarle sobre la paciencia, la curiosidad y la conexión con el mundo que los rodeaba. Aquella mañana, el sol iluminaba el valle con suavidad, derramando su luz sobre las hojas y el río. Nayeli despertó temprano, como siempre, con Tayanita acurrucado a su lado. El bebé se movió un poco, estirando sus brazos y sonriendo, mostrando su alegría de comenzar un nuevo día. Nayeli lo sostuvo en brazos, mirándolo con ternura, y pensó en todo lo que habían vivido juntos. Cada desafío, cada momento de incertidumbre, había sido también una oportunidad para aprender y fortalecer su vínculo. Decidió que aquel día sería especial. Tomó a Tayanita de la mano y ambos caminaron hacia el claro donde habían encontrado al niño y los objetos brillantes. La brisa suave movía las hojas, y los pájaros cantaban como si celebraran la llegada de la mañana. Nayeli quería que su hijo comprendiera que la naturaleza tenía historias para contar y que cada descubrimiento, por pequeño que pareciera, podía enseñar algo valioso. Cuando llegaron al claro, el niño que habían encontrado antes ya estaba allí, esperando con curiosidad y un pequeño gesto de timidez. Los niños se miraron y rieron, reconociéndose de inmediato, como si los objetos brillantes hubieran creado un puente invisible entre ellos. Nayeli observaba con atención, sonriendo ante la interacción de Tayanita. Aunque el bebé era pequeño, podía notar la alegría y la conexión con aquel nuevo amigo, y eso le daba a Nayeli un profundo sentimiento de satisfacción y orgullo. Decidió mostrarles a ambos niños los objetos brillantes que descansaban sobre una manta en el centro del claro. Al verlos, los niños extendieron sus manos con asombro. Nayeli les explicó con palabras simples que aquellos objetos guardaban historias y enseñanzas, y que podían ayudarles a comprender la naturaleza y la vida de maneras que aún no podían imaginar. Los símbolos sobre los objetos parecían brillar suavemente, como si respondieran a la atención y al cuidado de los niños. Los niños comenzaron a explorar los objetos, tocando y observando con concentración. Tayanita señalaba ciertos símbolos y los repetía en su lenguaje de balbuceos, mientras que el otro niño imitaba los movimientos y sonreía ante cada descubrimiento. Nayeli se sentó cerca, observando y guiando, sin intervenir demasiado. Sabía que la verdadera enseñanza venía de permitir que los niños experimentaran y descubrieran por sí mismos, con su curiosidad como guía. A medida que pasaba el tiempo, Nayeli notó que los símbolos en los objetos parecían formar patrones que contaban una historia sobre la vida en el valle, sobre la importancia de cuidar la naturaleza, de respetar a los animales y de estar atentos a las señales del entorno. Cada patrón parecía diseñar un mapa invisible de aprendizaje y conexión.
Nayeli comprendió que aquellos objetos no eran simples tesoros, sino herramientas para enseñar a los niños a ver y valorar el mundo de manera consciente y amorosa. El día continuó con juegos y descubrimientos. Los niños exploraban el claro, observando insectos, hojas y pequeñas flores. Nayeli les mostraba cómo cada criatura y planta tenía un propósito, y cómo todo estaba conectado en un ciclo armonioso. Tayanita imitaba cada gesto de su madre, señalando hojas, tocando ramas y sonriendo ante cada sonido nuevo que percibía. Nayeli sentía que la curiosidad de los niños y su capacidad de aprender les ofrecía una oportunidad única de crecer en un entorno lleno de respeto y maravilla. En un momento, el niño desconocido señaló uno de los objetos brillantes y señaló un símbolo que coincidía con algo que había visto en el valle días atrás. Nayeli se inclinó y examinó con cuidado, dándose cuenta de que los objetos tenían una manera de guiar a quienes los observaban con atención. Cada símbolo parecía una invitación a descubrir un secreto de la naturaleza o una enseñanza sobre la vida. Nayeli sintió una mezcla de asombro y gratitud. Aquel hallazgo no solo les ofrecía diversión y curiosidad, sino también lecciones profundas que permanecerían con ellos para siempre. Mientras el sol comenzaba a descender, creando tonos cálidos sobre el valle, Nayeli decidió llevar a los niños hacia el río. Quería que vieran cómo el agua reflejaba la luz y cómo el movimiento constante del río enseñaba sobre la paciencia, la constancia y la belleza de los cambios. Los niños se sentaron sobre piedras lisas, observando cómo el agua fluía, y Nayeli les explicó, con palabras simples y claras, cómo cada corriente tenía su propio camino, pero todas formaban parte de un mismo río, igual que las vidas de las personas y los animales en el valle. Tayanita, fascinado, dejó que sus manos tocaran el agua, observando cómo formaba pequeñas ondas. Rió ante cada movimiento, mientras el otro niño imitaba sus gestos, chapoteando suavemente en la orilla. Nayeli sonrió, sintiendo que aquel momento era un símbolo de la armonía que podía existir entre los niños, la naturaleza y los aprendizajes que ellos recibían. Todo parecía conectado de manera perfecta, los objetos brillantes, los símbolos, los niños y el mundo que los rodeaba. Al regresar al hogar, Nayeli sintió una profunda gratitud. Su corazón se llenaba de orgullo por Tayanita, quien había mostrado tanta curiosidad y adaptabilidad. También comprendió que el encuentro con el niño desconocido y los objetos brillantes había abierto nuevas posibilidades para aprender y enseñar. Aquella experiencia le recordó que la vida siempre tiene sorpresas y que muchas veces lo inesperado puede ser hermoso y enriquecedor. Esa noche, Nayeli sentó a Tayanita en su regazo y le contó historias sobre los objetos, el valle y todo lo que habían aprendido. Habló de la importancia de observar, de respetar y de cuidar, y de cómo cada pequeño gesto podía tener un gran significado. El bebé escuchaba con atención, sonriendo y aplaudiendo, mostrando su entusiasmo por las historias y enseñanzas. Nayeli sintió que cada palabra que decía quedaba grabada en la memoria de Tayanita, fortaleciendo su vínculo y su comprensión del mundo. En los días siguientes, Nayeli estableció una rutina donde los descubrimientos y aprendizajes formaban parte del día a día. Cada mañana caminaban hacia el claro, exploraban el valle y regresaban al hogar para descansar y reflexionar. Los objetos brillantes permanecían como recordatorio de las enseñanzas, y los niños aprendían a observar con atención, a respetar la naturaleza y a valorar cada momento de descubrimiento. Nayeli sentía que la vida les ofrecía un camino lleno de magia y aprendizaje, y que la conexión entre ellos y el mundo era más profunda de lo que jamás había imaginado. Un día, mientras observaban juntos el río, Nayeli comprendió algo importante. La verdadera lección no estaba solo en los objetos brillantes o en los símbolos que contenían, sino en la manera en que los niños aprendían, se relacionaban y compartían sus descubrimientos. La curiosidad, el respeto y el amor eran las herramientas más poderosas para comprender la vida y crecer en armonía con el entorno. Tayanita y el otro niño mostraban que, aunque pequeños, podían entender y valorar esas enseñanzas de manera auténtica. El punto culminante de la historia llegó cuando Nayeli vio a Tayanita señalar los objetos brillantes y luego mirar hacia el valle,
como si comprendiera algo que ella aún no podía explicar del todo. Su pequeño gesto reflejaba una conexión profunda con el mundo y la vida misma. Nayeli sintió una emoción intensa, todo lo que habían vivido, desde el momento en que dejó a Tayanita en el refugio seguro hasta los descubrimientos con el niño y los objetos, había creado un aprendizaje único y valioso. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente el valle, Nayeli se sentó junto a Tayanita y reflexionó sobre todo lo ocurrido. Sintió que había aprendido tanto como su hijo, y que cada experiencia, cada decisión y cada momento de observación les había enseñado algo importante. Comprendió que la vida está llena de sorpresas, que cada pequeño detalle puede tener un significado profundo y que la conexión entre madre e hijo es una fuente de fuerza y amor inagotable. Finalmente, Nayeli dejó que Tayanita descansara, sintiendo su respiración tranquila y profunda. Miró a su alrededor, observando el valle, el río, los árboles y los objetos brillantes que habían cambiado su mundo. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos y sorpresas, pero también comprendía que, mientras mantuvieran la atención, el respeto y el amor, podrían enfrentar cualquier situación con paciencia y alegría. Con un último suspiro de gratitud, Nayeli cerró los ojos, dejando que la calma y la esperanza llenaran su corazón. Sabía que cada día sería una nueva oportunidad para aprender, explorar y crecer juntos, y que la historia de ella y de Tayanita sería siempre un recuerdo de valentía, amor y descubrimiento en el valle donde la naturaleza y la vida compartían sus secretos.